Y eso me pareció una estupenda excusa para hablar de la obra de Chimamanda. ¿Por qué? Porque su mejor libro hasta ahora, no he leído el último, tengo muy pendiente leer el último, pero su mejor libro hasta ahora, al menos en términos de novelas, es Americana. Una novela en la cual una chica nigeriana que está en el high school en Nigeria, pues se gradúa y se muda a Estados Unidos, un poco porque era el sueño de su pareja, ¿no? Que quería vivir en Estados Unidos, pero ella lo logra y la pareja no. Evidentemente eso va a traer unas complicaciones que no voy a spoilear. Y al ella entrar a este país, de este lado del mundo, ella empieza a ver su identidad de una forma distinta. De hecho, descubre que es negra, porque bueno, en Nigeria no hay negros porque todos son negros. En cambio, en Estados Unidos sí resulta que eres negra y eso tiene unas implicaciones sociales y unas expectativas culturales que a ella la agarraban totalmente desapercibida. Y no solo que es negra, sino que es extranjera. Y no solo que es negra y extranjera, sino que es africana. Todo eso implica un compendio de cosas que hace que esta chica empiece a buscarse a través de, bueno, de los estudios y de tratar de tener vínculos sociales y afectivos en United States. Em, es una novela muy, muy, muy chévere. Para mí es lo mejor que ha hecho Chimamanda, pero también hay otra excusa espectacular para hablar de quien es mi segunda escritora favorita. Todos saben de mi devoción por la obra de Mario Vargas Llosa. Para mí es el escritor que más me ha impactado. Bueno, en segundo lugar está Chimamanda. Vargas Llosa, Chimamanda. Y como Chimamanda está joven y está viva, hay amplias posibilidades de que en el panteón, en el ranking personal de Lisandro Samuel, Chimamanda termine adelantando, pasando por un costado a Vargas Llosa. Vamos a ver qué nos trae el futuro. Otra excusa espectacular para hablar de esta escritora que tienen que leer, salgan corriendo a leerla. En serio, si no la han leído, salgan corriendo a leerla. Tiene tres novelas, al margen de la última o de la más reciente, hay 3 novelas que cualquiera les van a encantar. Medio Sol Amarillo, Americana y La Flor Púrpura. Son hermosas, son bellísimas y, decía que otra excusa para hablar de ella es que fue el 14 de febrero fue hace nada, el día de San Valentín, el día del amor y los enamorados. El día de el amigo y de la amistad, como le puso alguien que estaba soltero y harto de ver a tantas parejitas juntas, dijo, bueno, no, este va a ser el día de la amistad también y de la familia y así no nos quedamos por fuera aquellos que solo nos acompaña la literatura en, en nuestro corazoncito. En fin, ella escribe principalmente literatura romántica, ¿ok? Casi todas sus novelas incluso sus cuentos, Algo detrás de tu cuello es un libro de cuentos que es muy, muy bueno y que también recomiendo mucho, abordan el romance desde diferentes perspectivas. Por supuesto, eso es el gancho, eso es lo que te seduce, eso es lo que te llama la atención, eso es lo que hace que te enganches y que baje la tensión de todas las cosas que están pasando por debajo. Pues por debajo se está hablando de racismo, de misoginia, de migración, de violencia intrafamiliar, de pobreza, de discriminación y de un montón de cosas más que aparecen salpicadas en todos sus libros. Por ejemplo, Medio Sol Amarillo es muy interesante respecto a cómo se construye la identidad dentro de un mismo país y esta guerra que ocurre en el surgimiento de una nueva nación africana, en el surgimiento y caída, y cómo personas, por eso es que les digo que que las identidades de los países son muy, muy grandes. Personas que habían nacido, en teoría, en la misma nación, pues no se identificaban entre ellos y bueno, hacen una guerra para tratar de fundar una nueva república y, en fin, no quiero, o sea, estoy caminando como por una cuerda floja y me da miedo decir algo que es históricamente incorrecto, pero lo que sí es, desde un punto de vista literario correcto, es que lean esa novela para que puedan entender cuál es el punto al que quiero llegar y cómo a través de sí, de un drama amoroso y de la construcción la, de las relaciones de pareja de particularmente 4 personajes, uno ve la historia de este drama de Nigeria. Ok, entonces, construcciones de identidad en Estados Unidos, el país con mayor variedad cultural. ¿Qué implica ser latino? ¿Qué implica ser hispano? ¿Qué implica ser blanco? ¿Qué implica ser negro? ¿Qué implica ser de? Em, Yuval Noah Harari en Nexus habla de algo que para mí es importante,
de cara a poder entender dos conceptos que suelen confundirse, que son verdad con realidad. La verdad, desde su punto de vista, es objetiva y es única, es medible, son hechos fácticos, ¿ok? Es una verdad que yo ahorita estoy haciendo un streaming y que tengo, no sé, un pasamontaña y unos lentes. ¿En qué sentido eso es una verdad? En que sin importar cuántas veces se repita esta escena, incluso si lo vemos a través de teorías cuánticas y cosas así de raras, siempre estamos ante hechos que son verificables. Eso es la verdad. Ahora, ¿qué es la realidad? Bueno, la construcción de las percepciones de todas las personas o entes o seres vivos que estén involucrados, porque alguno podrá decir, alguno de los que estén en el chat a los que les mando un saludo, que estoy haciendo un streaming divertido, otros podrán decir que estoy haciendo un streaming aburrido, alguien podrá decir que parezco cansado, alguien podrá decir que tengo frío, alguien podrá decir que yo estoy hablando bien de Chimamanda, otros podrán decir que estoy hablando mal de Bad Bunny, todo eso son percepciones y no por ser percepciones son falsas, son simplemente realidades diversas. La verdad, en teoría, debería poder apreciarse a través de organismos e instituciones que se encarguen de verificarla, instituciones que estén al servicio del Estado, pero que sean independientes y que sean poderes dentro de la sociedad, como lo es el periodismo, como lo es, no sé, un instituto de ciencias, como lo son las universidades. Ahora, la verdad nos permite tener un punto de partida, decir, esto está pasando. Ah, bueno, sí, Lisandro está streameando. Ahora, ¿qué significa y qué implica que Lisandro está streameando? Bueno, ahí entran múltiples realidades que demandan sensibilidades particulares para poder comprenderse y sin las cuales es imposible poder tomar decisiones sociales acertadas o por lo menos generar unos acuerdos de convivencia mínimos que pretendan ser justos para todas las partes involucradas. ¿Cómo las personas podemos conocer las diferentes realidades? A través del arte principalmente. Si bien las instituciones muestran las verdades, o la verdad, porque no hay varias verdades, hay una, el arte muestra las muchas realidades. Y aquí es donde empiezan las discusiones. Que si ser latino es bailar, que si ser latino no es bailar, que si ser, bueno, ¿según quién? Según la experiencia de quién, en dónde y cuándo, según el punto de vista de quién, porque si hablamos de literatura venezolana, no se parecen mucho a la Venezuela que cuenta en sus libros Federico Vega, a la Venezuela que cuenta en sus libros Eduardo Liendo, siendo dos escritores extraordinarios, brillantes y que cada uno cuenta las realidades que percibió a través de su vida y las hace ficción. Y ninguna es menos real que otras, ¿no? Y esto aplica pues para todo. Por supuesto, cuando hablamos de un show de entretenimiento, lo que se está buscando es tratar de aglutinar la mayor cantidad de elementos que sean distinguibles por una mayor cantidad de población para poder comunicar un mensaje. Pero bueno, ese mensaje es absolutamente intrínseco también al artista que lo está llevando a cabo. Esto está muy patente siempre en la literatura. Yo no voy a creer que yo conozco la vida en Nigeria por haber leído toda la obra de Chimamanda. Yo conozco la mirada de Chimamanda de cierta parte de Nigeria. Y ella, pues bueno, viene de un contexto específico, con una educación específica, que la hacen tener una mirada específica. Dicho esto, su obra es una manera muy intensa y muy honesta de aproximarse no solo a la experiencia de lo que es la cultura negra en el mundo, en África y en Estados Unidos, sino de lo que significa ser migrante. Cuando yo leí por primera vez Americana, una de las cosas que pensaba es que qué interesante era que podía encontrar más paralelismos de la experiencia de ser venezolana en una escritora africana que en escritores de otras partes del mundo. Y luego dije, hey, no es tan llamativo esto, porque al final ella está hablando de una migración. Es verdad, el personaje no migra huyendo de una situación de conflicto, como si lo han hecho muchos venezolanos, pero se encuentra en un contexto que le es totalmente nuevo y en el cual va a descubrir formas de discriminación que le eran absolutamente
ajenas y que la llevan a repensarse y al mismo tiempo a reconstruirse. E incluso, bueno, como pasa con muchas migraciones en las que está tan en la lona económicamente hablando que se ve obligada a hacer cosas que por ahí no quisiera hacer. Además, es una novela que tiene muchos personajes femeninos y cada uno em, tiene una mirada distinta sobre la feminidad y sobre el ejercicio de ser mujer en distintas condiciones. Así como la protagonista tiene un aire de chica decidida, heroína, que voy a triunfar, que voy a hacer, estoy dueña de mí, de mi cuerpo, de mis decisiones, no sé qué, de repente tiene una tía que es la amante de un funcionario y ella está perfectamente cómoda en esa posición y luego su realidad cambia cuando este funcionario cae, bueno, pasa algo con él y la tía pues tiene que mudarse a Estados Unidos y recomponer lo que venía siendo su vida y su identidad hasta el momento. Esa tía en particular, déjenme decirles que me recuerda un poco al- a, a lo que cuenta de su mamá, este comediante de Saturday Night Live hispano, de ascendencia cubana, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, ustedes lo ubicarán fácilmente en Google porque es el único comediante de ascendencia hispana que hay en Saturday Night Live y la está rompiendo y es un tipo genial, es de ascendencia hispana, él tiene un especial en Netflix, American Boy, bueno, que ha tenido muchos elogios, yo no lo he visto solo algunos clips, y él tiene una forma de hablar de su mamá que me recuerda mucho a un personaje de Americana. Entonces, estamos en una novela que te contrasta con diferentes personajes, que te pone en situaciones incómodas y que te hace replantearte incluso tu propia identidad y de cómo y te hace darte cuenta de cómo esta es bastante fluida. Este es un tema recurrente en la obra de Chimamanda, porque en Medio Solo Amarillo eh, ocurre esto mismo, pero dentro de un país, dentro del país, sin que los personajes migren, sencillamente hay una distinción entre miradas políticas y miradas sociales que los lleva a dividirse y a entrar en situaciones de conflicto que uno pudiera pensar desde nuestros privilegios, que son totalmente evitables e innecesarias, pero que bueno, eso también es ver la historia con ojos del siglo XXI o del presente. En La Flor Púrpura, la historia familiar ocupa un rol preponderante, cómo un personaje sienten que no encajan con su familia y cómo la violencia, que en Americana puede ser una violencia producto de la migración y de una nación en la cual no sabes cómo encajar, mientras que en Medio Sol Amarillo es la violencia de tu vecino, es la violencia de tu país de nacimiento, aquí es la violencia familiar, es lo que te expulsa, es lo que te confronta, es lo que te hace no sentirte cómodo, no sentirte a gusto. Y si nos cuestionamos qué es la identidad en términos de países, que insisto, que a mí me parece que es algo muy grande, como para decir yo soy venezolano y esto significa unas cosas puntuales, imagínense en temas familiares. O sea, usted se identifica con su familia. Habrá quien me dirá que sí, habrá quien me dirá no, porque mis papás son tal cosa y yo no, o yo no quisiera repetir esto, o yo no quisiera emular esto. Pero las primeras veces que surge la palabra identidad están totalmente relacionadas y ligadas al concepto familia. Y ahí es donde uno empieza a sentirse o no sentirse cómodo. Entonces, la leve conclusión de todo esto, chicos y chicas, gente que está ahí en el chat, un saludo a todos, es dejen de sufrir por Bad Bunny, dejen de sufrir por el Super Bowl, gócenlo si lo gozaron, porque la verdad es que el show está maravilloso y está buenísimo, además que haya ganado el Grammy a Mejor Álbum, que ganó, insisto, le ganó en una categoría en la que estaba Kendrick Lamar. O sea, ganarle a Kendrick Lamar en un Grammy es como ganarle a Messi en un partido de fútbol, al dios de la música contemporánea. Disfruten si están disfrutando, si no dejen de sufrir por él. Y vayan a leer a Chimamanda, vayan a leer a Chimamanda, vayan a leer a escritores puertorriqueños, vayan a leer a escritores hispanos, vayan a leer a escritores hispanos. em,
que vivan en Estados Unidos o que sean de ascendencia latina o que vivan en Latinoamérica y que escriban de experiencias de migración o que sencillamente estén en sus países y escriban de las mil y un cosas de las que uno se puede comunicar. Abrazos y besitos para todos. Recomendaciones, insisto, Americana, Medio Sol Amarillo, La Flor Púrpura, Algo detrás de tu cuello, que es el libro de cuentos. También recomiendo mucho los ensayos de Chimamanda, Todos deberíamos ser feministas. Otro, no recuerdo ahorita el nombre y no quiero pronunciar mal el nombre, el sustantivo, el nombre propio al que se hace alusión en el libro, pero es una carta que ella le escribe a la hija, o sea, a su amiga que va a tener una hija. Entonces, cómo educarla en feminismo. El libro es cómo educar en feminismo o carta a el nombre de esta chica. Sobre el duelo, ese libro tampoco lo he leído, es un ensayo en el que habla, bueno, tal cual como lo dice, de la pérdida, y acaba de publicar una nueva novela que espero leer pronto. Vayan a leer a Chimamanda, vayan a gozar los carnavales, sean felices, disfruten de la literatura, disfruten de la música y gocen la vida, gente, está peleando en redes, por Dios, ¿qué es eso? Búsquense problemas reales, búsquense discusiones reales, búsquense, búsquense una vida, vayan a amar a alguien, vayan a abrazar a alguien. Hay muchos gatos por ahí en la calle que necesitan besitos. Vayan a hacerle caricia a un gato y dejen de estar discutiendo en X y en Instagram. Nos vemos pronto. Chaito.